Comenzando aquí en el versículo 5, nos dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El versículo 13 nos dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Señor, gracias que usted es el mismo ayer, hoy y mañana. Sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. El Dios, Señor, que sigue haciendo milagros. Tenemos oportunidad este miércoles, Señor, de proclamar y decir lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Usted hace milagros, Señor. Hay veces no nos enteramos, pero verdaderamente, Señor, usted toca personas, trae sanación y al mismo tiempo trae salvación, Señor. Pedimos por esa misma salvación en esta mañana. Por todo aquel que no cree. Por aquel que cree que está salvo, pero verdaderamente no lo sabe. Pedimos por cada persona aquí en la congregación en este día. Tanto las personas que están oyendo a través del internet, Señor. Pero pedimos, Señor, que usted se siga moviendo entre nosotros. Nos traiga paz. Nos dé dirección, Señor, y más que nada, Señor, cuando pecamos, ayúdenos a arrimarnos a usted y pedir perdón, arrepentirnos. Gracias, Señor, que usted nos puede limpiar de toda iniquidad y nos puede perdonar de todo pecado. Gracias, Señor, por justificarnos, declararnos como si aún nunca hubiéramos pecado, por la obra que usted hizo en la cruz, en dar su vida. Su sangre fue derramada. Esa sangre tan preciosa, Señor, que nos ha limpiado de toda iniquidad, Señor. Gracias por eso. Le pedimos, Señor, que esté no nomás aquí con nosotros en la congregación en español, pero en inglés también, con nuestro pastor Terry, Señor. Pidiendo por él gracias que haya regresado con bien. Le pedimos, Señor, por lo que va a hacer en este día. Pedimos por los jóvenes, los niños y todos los maestros que están trayendo instrucción hacia ellos. Nos recordamos de las diferentes obras, tanto Tecate, Señor, pidiendo por Pastor Mando y la congregación ahí. Tu vuelta en Cristo, en Manadero con Pastor Martín, y tu vuelta a Cristo acá en Paris, Señor, Pastor Jerry Brown y Pastor Rubén Elander, Señor. Y todos los otros ministerios que no menciono, Señor, usted los conoce. Pero ayúdenos, Señor, poder seguir caminando, amándolo a usted, poniéndolo a usted primero. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por nuestra salvación. Gracias en el nombre de Jesús, su pueblo dice. Amén. Tomen asiento, por favor. Jesús sana al siervo de un centurión. Y aquí seguimos en nuestro estudio y ya hemos visto que Mateo nos presenta a Jesús como un rey. Es el rey mesiánico de Israel. Ahora, en estos dos capítulos, el capítulo 8 y 9, aquí comenzamos a ver el poder del rey. Y después, en estos dos capítulos, veremos 10 milagros que Jesús el Rey hace. Pero necesitamos entender que Mateo, cuando escribe este libro, no lo escribe en orden cronológica, no va así, va la historia, se va desarrollando, no está así. Él lo escribe por tema. Y ya vimos el primer
milagro, que Jesús sanó a un leproso. Ahora, aquí Mateo nos presenta el segundo milagro. Jesús sana al siervo de un centurión. Y a mí lo que completamente se me hace increíble es que Jesús se maravilló. Se maravilló de la fe de este centurión. Y esto para mí es increíble. Increíble. Este hombre primeramente no era judío. Y en que no era judío, no estaba preparado para recibir el rey mesiánico. Él no tiene toda la enseñanza, profundez, todo lo que los judíos tenían. Pero tenía una gran fe. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios y algunos textos nos dicen que les faltaba fe. Les faltaba fe. Y Jesús, fíjate, les da varias advertencias a los judíos que por su incredulidad perdieran el reino y los gentiles lo recibieran. Esto es increíble. Para mí, el pensar, fueron instruidos desde su niñez. Recibieron la palabra, la enseñanza. Fueron completamente preparados. Y no tenían fe. Les faltaba fe. Mateo 8, fíjate el versículo 10 al 12. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto se me hace increíble a mí. Entonces ellos en realidad estaban envueltos en su religión, no tratando de entender que podían tener una relación con Jesús. ¿Ven? Y es precisamente lo que la religión hace. Ahora, hay que reconocer que los gentiles tenían menos oportunidades de desarrollar su fe. Pero ellos, fíjate, creyeron en el rey Mesías y se convirtieron. Ellos, los gentiles, tanto como este centurión, vino a Jesús a pedirle ayuda. Tenemos que notar que Jesús sanó su siervo y que lo hizo a la distancia. Entonces vemos que esos tiempos habían cambiado. ¿Cuáles tiempos, pastor? ¿Cuáles tiempos, verdad? ¿Qué tiempos han cambiado? Efesios nos ayuda a entender. Efesios 2, 12 al 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos tiempos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Acabamos de ver una enseñanza completamente mirando la sangre del Señor. La Pascua, este miércoles pasado. Y en realidad aquí nos ayuda a entender que estábamos lejos. Pero ahora los tiempos han cambiado. Cristo fue crucificado. Su sangre fue derramada para nosotros. Para no tener que estar lejos, alejados, estar sin Cristo. En nosotros, actitud de gratitud, el tema en realidad que se presenta en esta semana. Gracias Dios, gracias nuestro Señor Jesús por su amor. Gracias
por haber dado su vida por nosotros. Y ahora nosotros ya tampoco estamos lejos. Gracias, Señor. Amén. Vemos, Jesús se maravilló por la fe de este centurión y sanó a su siervo. Y tenemos que entender esto. Fue por el poder de su palabra. De su palabra. Bueno, vamos a ver los puntos aquí de nuestro estudio en esta mañana. Primer punto, fe que nos trae a Jesús. Versículos 5 al 10. 2 es verdadera fe. Versículo 11 al 12. Y el tercer punto es fe que sana. El versículo 13. Comenzando con el primer punto, fe que nos trae a Jesús. Fíjate lo que dice, comenzando aquí el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Capernaum significa pueblo de conforte o pueblo de consolación. Entonces entrando Jesús al pueblo de conforte, al pueblo de consolación, pero también fíjate, es conocida esta ciudad como ciudad de Nahum. Ciudad de Nahum, pero fíjate, a pesar de este nombre, no era el lugar del nacimiento del profeta Nahum. Este era un antiguo pueblo ubicado en Galilea, a las orillas del mar de Galilea. Y si tienes la oportunidad o has ido a Israel, ahí en el mar de Galilea se encuentra este sitio. Ahí está. No son ruinas, es lo que es hoy en día. Pero puedes entender que este lugar sería conocido como su ciudad. La ciudad del Señor Jesucristo. Jesús dejó Nazaret y vino a vivir en Capernaum. Mateo 4:13 nos dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftali. Ahí estuvo nuestro Señor Jesús. Podemos decir que utilizó a Capernaum como el centro de sus salidas para su ministerio. Es la razón que es conocida como su ciudad. Mateo 9:1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, Capernaum. Ahora ya entendemos. Era de Nazaret, nació en Belén, pero su centro de su ministerio era ¿en dónde? Ahora, qué bueno, es bueno saber esto, ¿no? Entonces, este lugar es que aquí comenzó su ministerio y estaba ubicado en Galilea. Y Galilea viene de la palabra hebrea Galil, que quiere decir círculo. Pero su nombre completo era Galilea de los Gentiles. La razón por este nombre es que Galilea estaba literalmente rodeada de gentiles en la región de Zabulón y Neftali. Y aquí existía, podemos decir, mucha gente que se encontraba en tinieblas, en la oscuridad. Y las cosas estaban tan mal en Galilea que la gente ahora se encontraba, podemos decir, asentados, fijos, firmes en la oscuridad, perdidos en sus pecados. ¿No? Este era Galilea. Hasta podemos decir que estaban cómodos en sus pecados. Estando en oscuridad, en tinieblas, y es aquí que existían muchas diferentes creencias y diferentes influencias, diferentes religiones, increíble lo que se encontraba ahí en Galilea. Pero muy bien sabemos, Jesús es la luz del mundo, ¿no? Y vino a la oscuridad. Mateo 4:17, desde entonces dice, comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
vino a él un centurión. Un centurión era un soldado romano. Y más bien dicho, era un oficial del ejército romano. Los centuriones, fíjate, eran, podemos decir, la espina dorsal del ejército romano. En una legión existían 6,000 soldados y la legión se dividía en 60 centurías y cada uno con 100 soldados al mando, y este era un centurión, para poder entender. Ahora, se me hace interesante notar que siempre que se menciona un centurión en la Biblia, en el Nuevo Testamento, fíjate, cada vez que se menciona uno, se menciona con aprecio. Tanto como Cornelio. Cornelio en Hechos capítulo 10. Y qué curioso, fíjate, que la primera persona que Jesús sanó fue ¿a quién? ¿A un qué? A un leproso, ¿verdad? Sanó a un leproso. Una persona que estaba fuera de la sociedad. Y luego, la segunda persona a quien ministra ahora es un gentil. Y luego sanaría a su criado. Y es increíble notar, fíjate, que Jesús estaba entonces accesible a todos. Cualquiera se podía arrimar a Jesús. Y eso sigue siendo lo mismo hoy en día. Cualquiera. Este centurión, vemos que vino a él. Vino a Jesús. Ahora, de acuerdo a la cuenta en que estamos viendo y luego la cuenta de Lucas, podemos aprender a unas cosas de este centurión. Primero, ya vimos que es una persona importante. Él, el centurión, también vemos que era un hombre de compasión. Vino a Jesús, fíjate, rogándole. ¿Rogándole por quién? Por su siervo. En Lucas 7:2 nos dice así: y el siervo de un centurión a quien este quería mucho. Este centurión quería a su siervo mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. Una vez más vemos la compasión de él. Así que Lucas se nos dice que lo quería mucho. Es más, este hombre demostraba amor no nomás para su criado, sus criados, pero para la comunidad en donde vivía. Él demostraba amor a los judíos. Y nos rascamos la cabeza, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo es posible? Lucas nos dice, Lucas 7:3-5, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces vemos más a la cuenta. Que había enviado unos ancianos que le fueran a pedir a Jesús que viniera. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjate lo que ha hecho este centurión romano. Entonces vemos que en la cuenta de Lucas que los ancianos llegaron primero a Jesús y le dieron contabilidad. Le pidieron que tomara en cuenta a este centurión, porque ama a la comunidad. Es más, hasta nos hizo el edificio en cual adoramos. ¡Wow! Los ancianos rogándole a Jesús. Ellos reconocían el amor del centurión que él tenía hacia ellos por su nación y su religión. Hasta, una vez más, les construyó una sinagoga. Así que ellos le rogaban a Jesús, es digno de que le concedas esto. Fíjate.
Es más, luego podemos ver que también era un hombre rico en el poder construirles una sinagoga. Entonces, rico, generoso, tenía siervos, pero qué curioso, tenía cuidado de ellos. Rogándole, el versículo 6, y dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y ponte a pensar aquí, el cuadro que se está pintando. Aquí tenemos a un hombre rico, con mucha autoridad, y los judíos, primeramente tenemos que tomar en cuenta, los judíos no querían a los romanos y los romanos no querían a los judíos. Se odiaban. Los judíos, recuerda que llamaban a los gentiles perros. Los romanos verdaderamente despreciaban también a los judíos. Pero aquí vemos un centurión rogando a Jesús. Y Jesús es un judío. Rogando por la vida de su criado. Vino, fíjate, a Jesús con una petición, desesperado, preocupado por su siervo. Este centurión, fíjate, entonces tenemos que tomar en cuenta que creía en Dios. Tanto como Cornelio, quien también adoraba a Dios. Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjate el testimonio que se da de este incrédulo. ¡Wow! Para mí, muchas veces uno no toma el tiempo de captar todo lo que está pasando aquí. Fíjate. Entonces vemos hombres gentiles, hombres de guerra, hombres en el ejército romano, hombres que en realidad tenían buenas calidades, hombres que amaban a los judíos. Hechos 10:22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Este centurión amaba a los judíos, amaba a su siervo, estaba rogando por él. Hombre generoso y hombre que tenía fe, gran fe, mucha fe en Jesús. Pero lo importante aquí, en todo esto, es reconocer que se arrimaba a Jesús en humildad. En humildad. Literalmente rogándole, implorando, como si Jesús fuera su superior. Como siervo de Jesús. Diciendo, Señor, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Toma en cuenta que lo llama Señor. ¿Quién es este varón que se le arrima a Jesús y lo llama Señor? Señor. Entonces tenemos que reconocer algo aquí muy importante. Muy importante. Está reconociendo su suprema autoridad. Es lo que está reconociendo. Entonces, él reconoce que le reconoce su deidad. Este hombre es Dios. Dios con nosotros. El centurión, fíjate, vino a Jesús por la necesidad de otro. Por la necesidad de su siervo.
Fíjate lo que el versículo 7 nos dice. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Toma en cuenta lo que no dijo Jesús. Él no dijo, yo iré y trataré a sanarlo. Deja intentar sanarlo. Pero siendo Dios en carne, Él dijo, yo iré y le sanaré. Entonces, esta es una persona divina. Es deidad. Las personas que dicen, las doctrinas que enseñan que Jesús nunca dijo que era Dios, toma en cuenta el milagro que se está haciendo aquí. Fíjate, siendo Dios en carne, yo iré y le sanaré. Es lo que dijo. Entonces esta es una promesa divina. Dios cumple con sus promesas. Amén. Dios cumple con su palabra. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Este centurión reconocía su propia condición. Estamos viendo a un hombre excepcional. Porque fíjate, todo lo que tenía, poder, autoridad, dinero, posición, todo lo que tenía, todo lo que el mundo le había dado en su vida, y él no tenía un concepto más alto de sí mismo. No se le infló el ego, no andaba cabezón, no andaba, yo soy de poder. Nada de eso. Siendo un centurión con tantos hombres bajo su cargo y porque había construido una sinagoga. Ah, sí, mira, ahí tiene la placa, tiene mi nombre y todo. No, nada de eso. Romanos 12:3 dice así: digo, pues por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Fíjate, entonces él está operando en fe y no tiene un concepto más alto de sí mismo. Una vez más, él reconocía la supremacía de Jesús. Señor, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces él reconoce que Jesús es mucho más superior que él. Reconocía la autoridad absoluta que Jesús tenía. Reconocía su propia posición y la posición de Jesús. Él creía. Y en su fe, fíjate, él pudo reconocer quién es Jesús. Buena pregunta, ¿quién es Jesús? Y fue atraído a él. ¿A dónde más vamos a ir? ¿A dónde más vamos a ir? Si reconocemos que Él tiene la autoridad absoluta, que Él es Dios, ¿a dónde más vamos a ir? ¿Con vírgenes, con santos, con religión, con creencia? ¿A dónde más? Este hombre, este centurión, fíjate, reconoció lo que muchos deben de reconocer. Fíjate, nadie, y digo nadie es digno de recibir las bendiciones del Señor. Nadie.
Muchos en su autosuficiencia creen que se merecen las bendiciones. Entonces en ellos no existe humildad, la cual este hombre demuestra. La fe que demuestra en decir, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión bien sabía que Jesús podía hacer lo que estaba pidiendo. ¿Cuántas veces no me oyen a mí decir, mi Dios todavía hace milagros? Él puede hacer milagros. Él en su fe sabía que Jesús tenía la autoridad para hacer esto. No fue con los líderes religiosos, no fue con el sacerdote, no. Fíjate con quién fue. El versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces fíjate, el centurión comprendía qué cosa es la autoridad. Él dice, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Entonces él en su autoridad estaba impuesto, ¿qué? Recibir órdenes y dar órdenes. En el ejército te voy a decir, es muy fácil, le dice a un cabo, ve y haz, va y va a hacer. Aquí uno viene, ay hermano, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Y ahí veremos si se hace o no se hace, pero bueno. Pero es muy diferente en el ejército. No cuestionan esa autoridad, no cuestionan esa orden. Entonces él sabía que era ponerse bajo la autoridad de un superior. ¿Cuánto más si esa autoridad es Jesús? Dios en carne. Entonces fíjate. Él completamente entendía, sabía cómo funcionaba la autoridad, teniendo soldados bajo sus órdenes. Si él dice, ve, y uno va. Y si dice, ven, él viene. Ven para acá. Ahí mañana. No. Entonces, él ve y le dice, si le dice a su siervo, haz esto, entonces él lo hace. Ya no tiene que pensar, él sabe que se va a cumplir. No hay duda que si uno va a cumplir o no va a cumplir. Así que él sabía cómo funcionaba esta autoridad, y Jesús siendo la autoridad suprema, él sabía en fe que si Jesús le decía a la enfermedad, ve, se va. No le queda opción. Porque es la palabra de Dios. Entonces el centurión, fíjate, tenía fe en la palabra de Dios. Él sabía que no era necesario que Jesús fuera a su casa. Él en simplemente decir la palabra, sabía que su siervo estuviera sano. Y aquí en realidad lo que me resalta, y anoté como un punto aquí, muchos no le ponen importancia a la palabra de Dios. Increíble. En la religión le han dado más importancia a las tradiciones. En la religión le han dado más importancia a las palabras de hombres. En la religión le han dado más importancia en la religión, pero no en lo que Dios ha dicho. Es increíble. Fíjate lo que dice el versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! Todos estos religiosos y ni uno.
La fe de este hombre, de este centurión, podemos decir, impresionó a Jesús. Se maravilló. Conforme a su fe, el milagro fue hecho. Versículo 3. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús, siendo el Mesías de los judíos, de Israel, pero ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús no encontró tanta fe en Israel. Tanta fe como lo que estaba viendo enfrente de él en este momento. Nadie. Y ellos estaban, fíjate, preparados y esperando el Mesías. Jesús literalmente está diciendo: nunca he conocido a un israelita con tanta fe como este hombre. Podemos decir que esta fe, tanta fe, es una fe de confianza, una fe que confía demasiadamente en Dios, deteniéndose, agarrándose de Dios y no de nada más. ¿Y qué contraste? Ponte a pensar aquí. Vemos que fue impresionado por tanta fe de un gentil. Pero fíjate lo que dice de los que vivían en Nazaret. En Marcos 6, 5 al 6 dice: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Por la falta de fe no pudo hacer milagros Jesús. ¡Wow! Tanta fe. Y no fe, incredulidad. Y Jesús, podemos decir, asombrado de la incredulidad de ellos. Y esta es la razón que no podía hacer milagros y solo sanar a algunos. La gente simplemente no creía. Hoy en día dicen: Jesús no es Dios. No crees. No crees. Dicen que es un ángel. Falso. Dicen que solamente es el Hijo de Dios y no es Dios. Falso. La gente no creía. Pocos tuvieron suficiente fe para poder ser sanos ahí en Nazaret. Pero veremos que fue increíble fe que encontró en Capernaum. Se maravilló de la fe de este hombre, tener tanta fe a pesar de lo que él tenía en contra de él mismo. Fíjate, ¿qué tenía en contra de ser mismo? Era rico. El rico, fácil poner su confianza ¿en qué? En lo material, en el dinero. Su oficio, era soldado, hombre de guerra, y esto puede obrar en contra de uno. Y luego que ni era judío, pero era un gentil. Y tener tanta fe. ¡Wow! Todo lo que estaba en contra de él. Y ahora tiene un hombre que tiene tanta fe. Segundo punto. Verdadera fe. Versículo 11 y 12 dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate, muchos vendrán del oriente y del occidente. Y esta es una referencia ¿a qué? A las naciones de gentiles. Muchos se salvarán. Saldrán de los gentiles y ellos se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¡Wow! Jesús es el Salvador del mundo. Jesús murió por todo pecador. Pero tenemos que responder, obvio.
Lucas 13:29 dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en los reinos de Dios. Gloria a Dios que somos parte de esto. Entonces vemos la verdadera fe no es en religión, no es en costumbres, no es en santos, no es en vírgenes, no es en disque dioses con D minúscula. Fe que nos salva y nos permite entrar a la presencia de Dios. Y luego, el que no cree. Y qué curioso, que los llama los hijos del reino. Es decir, los judíos que confiaban en ¿qué? En su linaje. Ellos creían que eran salvos. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Abraham. Nuestra religión nos va a salvar. Es otra manera de decirlo. Y eso es falso. El que cree en su religión, en su linaje, en sus tradiciones, nos dice aquí la palabra, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que en creer en algo más, en algo diferente, a causa del rechazo de los judíos hacia Jesús, ellos rechazaron las buenas nuevas. Ahora, las buenas nuevas serían llevadas a los gentiles y muchos saldrán, se salvarán. Pero para el que ha rechazado el evangelio, las buenas nuevas, serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero Señor, yo creí en ti. Señor, yo hice milagros en tu nombre. Señor, nunca te conocí. Wow. Lo que los espera en la oscuridad, las tinieblas, en un lugar de tormento. Fíjate lo que dice de ellos en 2 de Pedro 2:17, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Este es un lugar de tormento y no habrá descanso. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie en que reciba la marca de su nombre. Será un lugar de separación. El infierno será un lugar que uno estará eternamente separado de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Gran sufrimiento, gran dolor, tormentados por toda la eternidad. Así que vemos que no nomás serán los judíos que deberían de pertenecerle al reino de Dios, pero cada persona, fíjate, que ha oído el evangelio, las buenas nuevas, y lo han rechazado. Piensan que mañana tengo esa oportunidad, pero mañana no es prometido a nadie. Fíjate, personas que estuvieron viniendo a los servicios, estuvieron aquí entre nosotros, quizás están en otras iglesias, pero nunca decidieron aceptar a Jesús, creer en su corazón, creer en Él, creer lo que Él hizo en la cruz.
en no tomar una decisión, has hecho una decisión. Ellos también serán eternamente separados de Dios. Mi petición es que si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, arrepiéntete, invítalo a ser Salvador y Señor de tu vida. Tercer y último punto, fe que sana. El versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces vemos que la fe en Jesús nos puede sanar físicamente. Pero más importante, la fe en Jesús nos puede sanar espiritualmente. ¿Recuerdas lo que Jesús nos dijo en las bienaventuranzas? En el Sermón del Monte. Fíjate, estos dos versículos corresponden con nuestra enseñanza en este día. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Míralo a la luz, al contraste de este centurión. Wow. ¿Qué es la aplicación aquí? Te voy a decir, para mí, qué ejemplo de tanta fe, tremendo ejemplo de la fe que Jesús encontró en un centurión. Pero esta gran fe, fíjate, comienza en que cada uno de nosotros tengamos un concepto correcto de sí mismo. ¿Me miro verdaderamente como soy? ¿Reconozco la necesidad que tengo? ¿O estoy confiando en mí mismo? Primer punto, comienza con humildad. Humillarnos ante Jesús. Es como el centurión vino a él, vino a Jesús. Nosotros debemos de venir a Jesús en esta misma actitud de humildad, ¿no? Muchos a través de los años y diferentes iglesias y personas oran que con un gran poder, demandando de Dios. No, fíjate la humildad que se presenta en esta oración. 2, venir a Jesús en reconocer su autoridad. Creer que Él es supremo, creer su deidad, creer que Él es Dios. Cuando reconoces su autoridad, tenemos que reconocer nuestra condición. No somos dignos de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Cuando recibimos es la gracia de Dios, el favor inmerecido. 4, hay que poner nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, para poder ser sanos y ser salvos. Amén.